Primera a los Corintios capítulo 11 esta mañana, por favor. Primera a los Corintios capítulo 11. He predicado 2 domingos sobre el matrimonio, lo que Dios dice en cuanto al matrimonio. Y miramos unos asuntos bíblicos sobre eso. Ahora vamos a voltear y esta mañana yo quiero mirar la mujer en la familia. Domingo pasado fue el Día de la Madre, pero estamos un poquito atrasados con eso. Estoy predicando hasta por lo menos el Día del Padre sobre la familia. Es importante que tengamos hogares cristianos. En 1 Corintios capítulo 11, verso 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Aquí, hermanos, tenemos en ese verso el orden que Dios dio en cuanto al hogar y las cosas aquí en la tierra. Dice que Cristo es la cabeza del hombre. El hombre tiene que rendir cuentas a Cristo. La mujer ha de someterse a la autoridad del marido en el hogar porque el varón es la cabeza de la mujer. Y él dice que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo se sometió a la autoridad del Padre cuando vino aquí a la tierra. No es que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Eso no es. La Biblia revela que es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Los tres son iguales. Pero cuando Cristo fue hecho carne y vino a ese mundo, Él se sometió a la voluntad del Padre para venir y hacer la voluntad del Padre. Él dijo en varias ocasiones, aún en el huerto, Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces Él se sometió a la autoridad de su Padre, aunque era igual al Padre, se sometió a su autoridad. Como en una posición, Él tomó una posición menos durante ese tiempo aquí. Esta mañana quiero hablar a las damas y vamos a tocar ese asunto de la sumisión. Tranquilo, vamos a llegar a los hombres más adelante. Yo no quiero que ustedes apaguen mi voz aquí al principio, que me escuchen hasta el final, porque hombres y mujeres esta mañana. Tengo unas cosas muy importantes que decirles esta mañana y quiero que ustedes se den cuenta de la Biblia y de esa verdad. Yo creo que si ustedes me escuchan y que ustedes ponen en práctica lo que voy a estar predicando en esos días y esas semanas por venir, que eso le puede ayudar en su hogar. Si usted quiere tener un hogar cristiano, la Biblia le puede ayudar. Pero hermanos, no es que entre por ese lado y sale por aquí. Eso tiene que llegar a nuestro corazón. Y así. Y no hay nadie aquí esta mañana que es perfecto. No hay hogar perfecto. No hay esposo perfecto ni esposa perfecta. Entonces todos nosotros podemos aprender de eso. Los jóvenes también pueden aprender de la Biblia
porque ya lo que hace aquí en la juventud tiene mucho que ver con lo que va a pasar en el futuro. Una muchacha que tiene problemas en someterse a la autoridad del padre en el hogar, va a tener problemas con el esposo luego. Pero la muchacha que puede aprender a someterse a la autoridad del papá en el hogar, eso le va a enseñar y tener lista ya para luego. Y hermanos, hay autoridad en todas nuestras vidas, por todos lados. Si usted va a trabajar, tal vez tiene alguien en autoridad y tiene que obedecer. Es bueno que aprendamos a obedecer. El hogar no puede funcionar bien con dos cabezas. Algo con dos cabezas es un monstruo. Entonces Dios puso al hombre como cabeza de la mujer, pero también puso a Cristo como la cabeza del hombre. Amén. Y no es que el hombre es cabeza, es jefe para mandar, porque él también tiene jefe, tiene cabeza. Y debe obedecer a su cabeza como espera que la mujer obedece y respete su posición también. La mujer ha de someterse a la autoridad del esposo en el hogar. Vamos a mirar algunos versos. Yo quiero, hermanos, que ustedes abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Verso 21. Le voy a dar la Biblia. No me interesa darle opiniones, le voy a dar la Biblia. Efesios capítulo 5, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces hay dos cosas que son importantes aquí para nosotros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No es que tiene que someterse a la autoridad de otro hombre, sino a su propio marido. Otro hombre en la iglesia no tiene derecho de mandarle. La autoridad en su hogar es su esposo, su marido. Segundo lugar, lo que notamos aquí es que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cristo está comparando la esposa con la iglesia. Y la iglesia ha de someterse a la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Una iglesia no tiene derecho de hacer lo que quiera. Está sumisa o debe ser sumisa a Cristo. Hay muchos que no son hoy en día. Evidentemente no son iglesias de Cristo, porque Cristo ha dicho ciertas cosas aquí en esta Biblia y ellos van directamente en contra a lo que dice la Biblia. Aquí dice en verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Si una mujer se somete a la cabeza, que es el esposo, y Cristo es la cabeza del hombre,
ella está sometiendo también al Señor. Si ella se rebela contra su cabeza, se rebela contra Cristo, porque siempre hay cadena de autoridad en todo, en la vida. Y Dios ha puesto el orden. Hemos de seguir ese orden. Primero de Pedro, capítulo 3. Primero de Pedro, capítulo 3. Ya hemos visto lo que dice el apóstol Pablo por medio de la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Primera epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Estad es imperativo, es un mandato. ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El apóstol Pedro está diciendo aquí que una mujer sumisa, si tiene un esposo que es incrédulo, por someterse a la autoridad de él en el hogar, él puede ver la conducta de ella y convertirse y llegar a ser creyente. Si esa mujer se rebela, entonces va a ser bien difícil que ese hombre llegue a conocer a Cristo. Por la conducta, ella le puede ganar a Cristo. Por ese asunto de sumisión. Entonces Pedro también dice, estad sujetas a vuestros maridos. Ahora, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Verso 18. Colosenses capítulo 3. Verso 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es un mandato y la Biblia no ofrece otra alternativa. Hermanos, los verbos en esos versos que he leído esta mañana es imperativo. Es un mandato del Señor. Y el Señor no dice si quiere o si no quiere. Si su esposo es cristiano o si no es cristiano. Si su esposo es bueno o no es bueno. No da otra alternativa. Cristo dijo, si le amamos, guardaremos sus mandamientos. Entonces la mujer demuestra su amor para con el Señor por someterse a la autoridad del esposo en el hogar. No debe hacerlo para evitar argumentos. A veces la mujer piensa, ay no, pues lo voy a hacer porque no quiero discutir con él. Es mejor hacer lo que dice. No lo haga por esa razón, por ese motivo. Ni evitar críticas de los hermanos de la iglesia. Ay no, es que voy a obedecer a mi esposo, voy a someterme a él, porque si no, entonces los hermanos de la iglesia van a decir, ay no, mire esa mujer rebelde que no obedece al esposo. No, hermanos, eso no es el motivo de hacerlo. El motivo de someterse a la autoridad es porque ama a Jesucristo y quiere hacer la voluntad del Señor. Esa es la razón. Señor, Jesucristo es mi Señor. Y Él me ha dado un mandato y voy a cumplir lo que Él me manda hacer. La autoridad en su hogar no es su mamá. No es su papá. Ni su suegra.
ni su suegro, y aún la autoridad en su hogar no es el pastor. El pastor tiene posición de autoridad en la iglesia, pero en su hogar el pastor no tiene autoridad sobre su hogar. En cierta forma, a distancia, sí, por predicar la palabra de Dios. Pero para llegar a su hogar y decirle, mire, usted tiene que hacer eso, el otro, y tomar las decisiones en su familia, no. Esa responsabilidad descansa sobre el esposo en el hogar. Si hay un hombre que necesita consejo, una mujer que necesita consejo, entonces los pastores, pastor y su esposa, estamos para abrir la Biblia y mostrarle, pero para tomar esas decisiones, no, es algo que usted tiene que hacer. Yo he visto pastores que quieren meterse en todos los asuntos de los hermanos en la iglesia, decirles cómo tiene todo tiene que funcionar en su hogar, y quieren meterse en todo. Y hermanos llegan a ser un dictador y allí ya siempre están, pero yo no creo que es mi posición de hacerlo. Predico la palabra de Dios, le digo lo que dice Dios, pero para meterme allí sin ser invitado es otro asunto. Dios hizo el hogar, estableció el orden. La primera persona para desobedecer a Dios fue Eva. Primera Timoteo. Podemos ir al libro de Génesis, pero no creo que haya necesidad. Ustedes saben que ella desobedeció, dio el fruto. Adán y él desobedeció. Están allí. Primera a Timoteo, capítulo 2, verso 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El primero en pecar contra Dios y desobedecer a Dios fue Eva. Ella fue engañada. Adán lo hizo con sus ojos abiertos, sabía lo que estaba haciendo. Por eso Dios pone la responsabilidad sobre Adán. Ahora, el hecho de que la mujer no ha de ejercer dominio sobre el hombre tiene que ver también con el hecho de pastora en una iglesia. Una mujer no tiene bíblicamente el derecho de llegar detrás del púlpito y predicar a los hombres y enseñar a los hombres. Porque está usurpando una autoridad sobre el hombre que Dios no le dio. Mire capítulo 3 de 1 Timoteo capítulo 3. Mientras que esté aquí, eso sigue. Ya leímos los últimos versos aquí del capítulo 2. Pablo sigue aquí. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado. Ese es el pastorado. Es la misma palabra. Allí está traducido en algunas formas diferentes. Pero es el pastor. Buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea
irreprensible. ¿Y qué después dice? Marido de una sola mujer. El pastor tiene que ser marido. La palabra traducido marido es la palabra aner en griego, que significa un hombre. No puede ser una mujer. La palabra griega para la mujer es guné. Hay otro término que se usa que es general. Esa palabra no se utiliza aquí. Es antropos. Y eso, cuando la Biblia utiliza antropos, habla de la humanidad, de hombres, mujeres. Tenemos la palabra antropología, el estudio del hombre, que viene de esa palabra, pero aquí es aner. Entonces, en la iglesia, Dios ha encomendado la autoridad a los hombres, no a las damas. Déjeme decir algo aquí, hermanos. Dios, en su omnisciencia, Dios sabe todo. Dios me hizo hombre. Si usted es hombre, Dios le hizo a usted que fuese hombre. Dios escogió que Elizabeth fuese una mujer. Estoy convencido en mi corazón que Dios sabía que siendo hombre yo podría traer más gloria y honor a él siendo hombre que siendo mujer. Por eso me hizo hombre. Si Dios le hizo mujer, es porque Dios sabía que usted puede traer más honra y gloria a Dios como mujer que siendo hombre. Y Dios nos hizo con un propósito de traer honra y gloria a Él. Entonces yo no tenía nada que ver, ni usted, con ser hombre o mujer. Dios escogió eso para nosotros. Ahora, ¿qué significa estar sujeta a su marido? ¿Qué significa eso, estar sujeta? Por eso, hermanos, yo le dije, no me apagara la radio allí cuando comenzamos, que me escuchara hasta llegar aquí. En el sentido bíblico, estar sujeta a su marido significa prestar una obediencia voluntaria e inteligente a una autoridad ordenada. Prestar una obediencia voluntaria e inteligente a la autoridad. La esposa ha de someterse no porque está obligada a hacerlo, ni porque teme el enojo del marido, sino porque quiere hacerlo. Porque ella de su voluntad lo hace. Voluntariamente. Como la iglesia se somete voluntariamente a Cristo. Por amor a Él, la mujer debe hacerlo al esposo. Pero hay otra palabra aquí en la definición bíblica. Una obediencia voluntaria e inteligente. La obediencia inteligente quiere decir que la esposa debe utilizar todas sus capacidades y fuerzas para el bienestar de su esposo y su familia, utilizándolas bajo la autoridad de su esposo. Escúchame. La mujer
tiene el derecho como esposa de ofrecer sus opiniones y sus ideas acerca de los asuntos familiares. Si usted es un hombre sabio, va a respetar el asunto de que Dios le ha dado a su esposa una inteligencia también. Y que usted debe tomar en cuenta las ideas de ella en decisiones. Aquí está una Biblia. De pronto, usted tiene la forma de mirar las cosas así. Y lo que usted ve es correcto. Pero usted no tiene toda la información mirándolo así. Porque puede ser que su esposa mire esa Biblia desde ese punto de vista, que también es correcto. Son los dos vistas que le dan más información en cuanto a esta Biblia. Y si usted toma decisiones solamente mirando las cosas por ese punto de vista, va a perder algo porque no ve este lado. Y su esposa le puede dar información por ese lado para tomar decisiones más sabias que tomando las decisiones solo. Entonces, el hecho de que la mujer ha de someterse no significa, cállese mujer, no tienes nada que ver, yo soy cabeza del hogar. Usted va a meterse en muchos problemas si asume una actitud así. A través de esos años, mi esposa me ha ayudado en muchas ocasiones, hermanos, de ver cosas de otro punto de vista que yo no veía cuando estaba pensando de mi manera. Yo tengo pensamiento de hombre y es muy evidente, hermanos, que la mujer es muy distinto del hombre, además de lo físico que es obvio, pero su manera de pensar es muy diferente que el hombre. Entonces esa obediencia no es una obediencia que es ciega y muda y que uno obedece todo lo que dice sin cuestionar, sin preguntar, sin opinar. Al mandar que la esposa esté sujeta a su marido, la Biblia no se refiere a una servidumbre muda y ciega, sino una obediencia voluntaria y inteligente. Ella le puede causar que usted evite muchos problemas a veces. Entonces, hermanos, la mujer en la familia debe someterse a la autoridad del hombre. De la misma manera que Cristo ha delegado a la iglesia ciertas tareas y responsabilidades, el esposo sabio dará a su esposa lugar y oportunidad para desarrollar esos dones y talentos que el Señor le ha dado a ella. Usted debe reconocer que su esposa tiene cualidades buenas y debe animarla a contribuir al éxito del hogar.
Yo he visto hombres que son tan machos que no quiere que la esposa diga nada. Usted va a tener muchos problemas en su hogar así. La mujer puede poner su parte en ayudar a que la familia prospere. Mi esposa no toma decisiones sin primero preguntarme a mí en cuanto a dinero y cosas. Hermanos, hay tiempos cuando yo cedo la decisión a ella. En vez de tomar la decisión, yo cedo esa autoridad a ella. Especialmente cuando tiene que ver con cosas de la casa. Con muebles y cosas de la casa. Pues para mí no importa. Si es verde, anaranjado, amarillo, café, no me importa. Pero para ella es importante. Entonces digo, mire, escoge. ¿Está bien? Y cedo esa autoridad para que ella escoge. ¿Para qué? ¿Por qué voy a decir, no, pues los muebles van a ser azules? Y si ella no quiere azul, eso es pleito en la casa, y cada vez que ella entra y ve esos muebles azules, y si ella tenía otro color en mente, entonces cada vez que lo ve, otra vez con ese mueble. Pues es mejor que ella ponga y ella llega, ay no, pues mi esposo me dejó escoger eso, qué bonito. Y hermanos, eso trae alegría al corazón de ella, y a mí no me importa. Lo que me importa es que ella esté satisfecha, que esté contenta. Aprenda, hermanos. Aprenda, hay cosas que no son importantes. Como cabeza del hogar, la responsabilidad de la decisión final es mía. Dios me hace responsable en el hogar por las decisiones finales de ese hogar. Mi esposa opina, dice eso, el otro. Yo miro, yo pienso de otra forma. La decisión que tengo que tomar es mía. La decisión final. Si tomo mala decisión, eso afecta a toda la familia, afecta a mi esposa, afecta a mis hijos. Entonces yo tengo que estar seguro de que como mi esposa se somete a la autoridad mía, que yo también me someto a la autoridad de Cristo. Si no me someto a la autoridad de Cristo, voy a tomar decisión mala, y eso va a afectar a toda la familia. La mujer ha de someterse. Pero hermanos, nosotros como hombres también tenemos que someternos a la autoridad de Cristo. En Efesios capítulo 5, vamos allí otra vez, Efesios capítulo 5. Verso 22. Capítulo 5, verso 22. De verso 22 hasta verso 29. Y hermanos, yo no voy a tomar tiempo otra vez de leer todos esos versos. He leído 22, 23, 24, 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Grande es ese misterio. Mas yo digo eso respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Para la esposa es más fácil someterse a su marido cuando él le muestra el amor, el cariño y la consideración. Cuando el marido la trata como la reina de la casa, aunque ella está bajo la autoridad, y él le muestra el amor, ese cariño, y entonces eso no es difícil para ella someterse. Pero si él es un oso en el hogar y siempre está mandando, siempre está gritando, es mucho más difícil para que ella se someta al marido. Y hermanos, muchas veces decimos, ay no, que es mi esposa, no quiere someterse a la autoridad mía en el hogar. Y la razón es por nuestra actitud. Entonces, si nuestra actitud es bíblica, como Cristo amó a la iglesia, ella no va a tener problemas en someterse a ese amor. Porque yo no tengo problemas en someterme a la autoridad de Cristo en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Él me ama. Y que todo que pasa en mi vida es porque Él me ama y Él quiere lo mejor para mí. Entonces para mí no es difícil someterme a Él. Si Él quiere algo, sí Señor, así sea. No es que siento deseo de rebelarme contra el Señor por lo bueno que Él va conmigo. Entonces cuando el esposo sigue el patrón de Cristo en el hogar, la mujer va a sentir lo mismo, que no es difícil someterme a la autoridad de mi esposo, porque él ama a Cristo. Él se somete a Cristo en ese hogar y él me trata con respeto, con amor, con cariño. Ahora, y tengo que terminar, hermanos. Le voy a dar dos bases fundamentales en cuanto a la sumisión. La primera base fundamental de la sumisión es el amor mutuo. El amor mutuo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Un verso cortico, pero un verso muy importante. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. El amor del Señor para con su iglesia. Él nos amó primero. Hermanos, no es difícil que le amemos a Él. Ahora, Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. La epístola de San Pablo a Tito, capítulo 2, verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Esas ancianas, ¿qué han de enseñar a las mujeres jóvenes?
amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, esa es una de las razones por que tenemos la escuela dominical aquí en la iglesia. Mi esposa enseña esta clase. Lleva 46 o 7 años en el Señor también. Ha estado mucho la Biblia. Ha enseñado mucho la Biblia. Sería bueno para ustedes, las damas, estar sentadas en esas clases y aprender lo que está enseñando. Debe aprender esas cosas. Ay, pues pastor, domingo es el único día que tengo para dormir. Levántese. Acuéstese más temprano sábado. Llega, siéntese. Porque las mujeres que llevan más años le pueden enseñar mucho en cuanto a esos asuntos. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Blasfemada. La segunda base fundamental, esa primera fue el amor mutuo. El amor el uno para con el otro. Que el hombre ha de amar a su esposa y las ancianas han de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a su marido. La segunda base fundamental de la sumisión es respeto por la posición del esposo. La posición del esposo, respeto a esa posición. Uno no necesariamente tiene que respetar a la persona que está en la posición. Hay personas en el gobierno aquí en los Estados Unidos y yo no tengo nada de respeto por la persona. Pero como americano, tengo que respetar la posición que tienen. Ahora, Efesios 5:33. Efesios 5. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Respeto por la posición del esposo es importante. Un verso más y 1 Pedro, y voy a terminar. 1 Pedro capítulo 3. La iglesia se somete a la autoridad de Cristo porque respeta su posición. Porque respeta su posición. Él es el Señor, Él es Salvador. Ahora, 1 Pedro, están allí, capítulo 3, versos 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cómo se describe esas mujeres? Aquellas santas mujeres, porque estaban sujetas a sus maridos. Verso 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole
Señor. Este Señor con S minúscula. No como el Señor Jesucristo, pero una posición de autoridad en el hogar, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Verso 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a, ¿qué es la palabra? Co-herederas de la gracia de la vida. Co-herederas. ¿Eso significa que el hombre está aquí y la mujer está aquí? No. Los dos son iguales. Dios no ha puesto a la mujer en una posición más a menos que el hombre. Ella es coheredera de la gracia de la vida. Dios quitó un costado. Allí se quita el corazón para ser la mujer. Tal vez en la mayoría de los casos la mujer no es tan alta, tan grande como el esposo, porque puede venir y refugiarse bajo el brazo del hombre. Ahí se quita el corazón. Co-herederas. Pero ella necesita respetar que Dios, después de la caída, Dios puso a la mujer bajo la autoridad del hombre en el hogar. Pero su posición como mujer es al lado. ¿Y sabe lo que la Biblia dice en cuanto a nosotros con Cristo? El libro de Romanos dice que somos coherederos con Cristo. Dios ha puesto la iglesia al lado de Cristo para heredar todo que el Padre ha encomendado en manos de Él. Dios nos ha levantado de la nada y nos ha puesto al lado de Cristo como su esposa. Entonces, hermanos, si usted tiene una buena esposa, no la menosprecie. Ámala, cuídala. Señora, hermana, si Dios le ha dado un esposo, un buen esposo, ámelo, somételo a la autoridad de Él. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y hermanos, cuando las cosas suceden según el plan de Dios en el hogar, eso puede ser un poquito de cielo aquí en la tierra. Todos pueden estar felices, contentos. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Yo sé que el mensaje ha sido un poquito largo esta mañana, pero quería enfatizar esta verdad bíblica y quería hacerlo de ambos lados porque hay balance en tu palabra. Señor, ayúdanos como hombres de hacer nuestra parte para que la iglesia, para que el hogar sea lo que debe. Ayuda a las hermanas a poner su parte, a someterse a la autoridad, para que el hogar también prospere. Señor, nuestro deseo de esta obra, de esta iglesia,
es que tengamos hogares fuertes, donde tú eres la cabeza del hogar sobre el hombre, la mujer está en sumisión al marido, los niños están en sumisión a los padres, y que el hogar funcione, Señor, como tú nos mandes en tu palabra. Haz tú la obra que tú quieres hacer ahora en esta invitación. En el nombre de Cristo. Amén.